En una ciudad fría y llena de luces, vivía Mateo, un joven que, a sus 28 años, parecía tener todo bajo control. Trabajaba en una empresa respetable, tenía un apartamento moderno en el centro y una rutina bien establecida. Pero debajo de esa fachada de normalidad, Mateo se encontraba en una batalla silenciosa. Día tras día, sentía que algo en su vida estaba roto, como si una sombra invisible lo siguiera a cada paso, oscureciendo sus pensamientos y robándole la alegría de vivir. La depresión había comenzado de manera sutil, como un cansancio que nunca desaparecía, una tristeza que lo envolvía al final de cada día. Al principio, Mateo trató de ignorarla, diciéndose que era solo estrés o que necesitaba unas vacaciones. Pero con el tiempo, la sombra creció, haciendo que incluso las cosas que antes le traían alegría, como su trabajo o sus salidas con amigos, se volvieran grises y sin sentido. Las mañanas eran las peores. Mateo se despertaba con el peso de 1000 pensamientos oscuros, luchando por encontrar la energía para salir de la cama. Miraba el techo, sintiendo cómo el tiempo se escapaba sin que él pudiera moverse. El sonido del despertador, que antes lo motivaba a empezar el día, ahora solo era un recordatorio de que tenía que enfrentarse a otra jornada vacía y repetitiva. Los días se deslizaban en una rutina insoportable. Mateo llegaba al trabajo, sonreía mecánicamente a sus colegas, hacía sus tareas con la misma precisión que siempre, pero sin ningún interés real. Por dentro, sentía que se estaba desmoronando. Cada vez que intentaba explicar lo que sentía a sus amigos, las palabras se le atascaban en la garganta. ¿Cómo podría hacerles entender que su vida, que desde fuera parecía perfecta, estaba llena de una oscuridad que no podía controlar? A medida que los meses pasaban, la depresión se hizo más intensa. Mateo comenzó a aislarse, evitando llamadas, cancelando planes, y alejándose de aquellos que lo querían. Pasaba noches enteras despierto, con la mente dando vueltas a pensamientos negativos, imaginando que nada de lo que hacía tenía importancia. Incluso empezó a preguntarse si la vida realmente valía la pena ser vivida así, atrapado en una espiral de tristeza sin fin. Pero en medio de toda esa oscuridad, había un rayo de luz que Mateo se aferraba, su hermana pequeña, Sofía. Ella tenía apenas 8 años, una niña llena de vida y esperanza, que veía a Mateo como su héroe. Cada vez que Mateo la visitaba, Sofía corría a sus brazos con una sonrisa que iluminaba su mundo. Para ella, él era el hermano mayor que siempre estaba ahí, fuerte y protector. Un fin de semana, Mateo llegó a casa de su madre más cansado que nunca, con los ojos apagados y la mente en una nube de desesperación. Sofía, como siempre, lo recibió con un abrazo apretado, pero esta vez, Mateo no pudo ocultar su tristeza. La pequeña lo miró con sus grandes ojos y le dijo: «Mateo, ¿por qué estás triste? Tú siempre me haces reír, ¿quién te hace reír a ti?». Esas palabras, tan simples y puras, atravesaron a Mateo como un rayo. Se dio cuenta de que Sofía, a su corta edad, había notado algo que él había estado tratando de ocultar. Y en ese momento, Mateo sintió una mezcla de amor y dolor tan intensa que casi lo hizo derrumbarse. No podía permitir que su hermana viera la oscuridad que lo consumía, no podía permitir que Sofía, su razón de ser, cargara con el peso de su tristeza. Esa noche, después de acostar a Sofía, Mateo se quedó sentado en la cocina con su madre, con el corazón pesado y la mente confusa. Su madre, que lo conocía mejor que nadie, lo miró con una preocupación profunda y dijo: «Mateo, sé que estás luchando con algo muy duro. Pero tienes que encontrar una manera de salir de esto, por ti y por Sofía. Ella te necesita fuerte, como siempre ha sido». Las palabras de su madre lo golpearon con fuerza. Mateo se dio cuenta de que no estaba solo en esta lucha, que tenía personas que lo amaban y que dependían de él. No podía rendirse, no podía dejar que la oscuridad ganara. Sofía necesitaba a su hermano mayor, a su héroe, y Mateo sabía que debía encontrar la fuerza para hacerlo, incluso si eso significaba enfrentar su depresión de frente.
A la mañana siguiente, Mateo tomó una decisión. Buscó ayuda profesional, hablando con un terapeuta sobre los sentimientos que había estado reprimiendo. Al principio, fue difícil, doloroso, y a menudo se sentía abrumado. Pero poco a poco, comenzó a comprender que su vida tenía más propósito del que había imaginado. No solo por él, sino por las personas que amaba, especialmente por Sofía, quien veía en él a alguien fuerte y valiente. Mateo empezó a hacer pequeños cambios en su vida. Empezó a apreciar las pequeñas cosas, como el café por la mañana o un paseo tranquilo por el parque. Comenzó a encontrar momentos de alegría en medio de la rutina y a reconstruir su vida, no por obligación, sino porque quería ser el hermano y el hijo que su familia necesitaba. Con el tiempo, la sombra de la depresión empezó a retroceder. Mateo aún tenía días difíciles, pero ahora sabía que no estaba solo en esta batalla. Su propósito, su razón para seguir adelante, estaba claro: luchaba no solo por él, sino por aquellos que lo amaban. Y cada vez que Sofía lo miraba con esos ojos llenos de admiración, Mateo sentía que, a pesar de todo, había esperanza. Sabía que, paso a paso, estaba volviendo a encontrar la luz en su vida.